Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. El día de hoy de nuevo estoy con ustedes trabajando lo que viene siendo el tema de coma y encefalopatías. Son situaciones clínicas muy complejas, sobre todo en el abordaje clínico que nosotros debemos de realizar como personal prehospitalario. Son situaciones un poco separadas o que una puede generar o estar relacionada con la otra, ¿sí? Eh, Vamos a tratar de ser lo más compactos y concisos que se pueda al momento de abordar esta temática. También va a ser necesario que ustedes consulten el material que les dejo al final de la presentación y que también va a estar en la descripción de la clase del día de hoy. Vamos a trabajar de la misma manera, como les he venido platicando, va a ser la parte del video y va a ser la parte de la actividad de retroalimentación. El resto de las clases las seguiré subiendo este fin de semana, ya es un hecho, y para que también se tomen el tiempo y la oportunidad de estarlas visualizando, ¿no? Les voy a dejar más o menos un tiempo de una semana para que con la calma del mundo visualicen en este lapso los temas. Siendo un poquito introductorios, vamos a tocar primero lo que es la conciencia. La conciencia desde la perspectiva humanista, psicológica, médica, filosófica, etcétera, se nos puede definir como ese conocimiento inmediato que la persona o el individuo tiene de su entorno o de su alrededor. Sabemos que esto también va a estar relacionado con los actos y las reflexiones que tengamos en ese aspecto. Va a tener esta persona la capacidad de poder realizar o juzgar ciertas acciones y de reconocerse a sí mismo ante la visión o el reconocimiento que tengamos de nuestra percepción. La conciencia desde el latín se define como la propiedad que tiene el espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta. No vamos a ver este enfoque filosófico, nos vamos a enfocar más que nada a la parte clínica. Para que se pueda dar el estado de conciencia se necesitan dos estructuras muy vitales, y estas estructuras se encuentran situadas en el sistema nervioso central. Uno es el estado de vigilia y el ciclo circadiano, dependiente del sistema activador del retículo ascendente o sistema del retículo activador ascendente. Poseen esta zona el enfoque o el control por medio de la intervención de ciertos neurotransmisores para llevar a cabo el equilibrio entre lo que es el sueño y la vigilia, definiendo la vigilia por este aspecto cuando estamos despiertos, ¿no? Dicho patrón, en el caso del sueño, va a estar relacionado más que nada por los cambios de la luz y también por el ciclo circadiano dependiente de la estimulación hormonal, ¿sí? Este sistema activador reticular ascendente se encuentra localizado en el núcleo del locus coeruleus, ¿sí? O locus coeruleus. Como vemos aquí en la imagen, en la pantalla, pues prácticamente se encuentra localizada en esta región. Sabemos que esta parte de lo que viene siendo el mesencéfalo y el tallo cerebral se encuentran pues obviamente las actividades primordiales que tiene el ser humano. El ciclo está regulado por neurotransmisores como es principalmente la dopamina, la noradrenalina y en algunos casos la histamina, ¿sí? Y también está contrarregulado por neurotransmisores inhibitorios, principalmente los GABA, ¿sí? Sabemos que este ciclo circadiano también es dependiente de la estimulación de la neurohipófisis, ¿sí? Y que tiene una alta correlación, como lo vemos aquí, rumbo hacia los hemisferios cerebrales o la corteza, donde se relacionan por medio de estas uniones o vías lo que viene siendo la transmisión de las vías dopaminérgicas, noradrenérgicas, ¿sí? Y también de la serotonina, que nos favorece esta cuestión del estado del ciclo y de la vigilia. No lo vamos a desglosar porque es un tema que ya se abordó en algún momento en la clase de neuroanatomía. Obviamente este ciclo circadiano está principalmente regulado por la hormona del crecimiento, el cortisol, la melatonina y la prolactina, además de otros factores inducidos por el Zeitgeist o los relojes internos o endógenos. Sabemos entonces que una vez comprendiendo lo que viene siendo la conciencia, pues vamos abordando un poquito lo que viene siendo el coma.
El coma va a ser una alteración donde existe una desregulación o disregulación de estas vías neuroendocrinas. Estas vías pueden estar afectadas desde la parte anatómica o la parte funcional en las regiones tálamo-cortical, que viene siendo prácticamente desde el tálamo hasta la región de la corteza cerebral, las regiones corticotalámicas, o sea, las versiones inversas, y las intracorticales, que juegan un papel importante en el aspecto de la vigilia. El estado de coma va a estar clasificado o identificado en dos situaciones: cuando es una alteración aguda, ¿sí?, que puede ser por una situación clínica o por trauma, o por situaciones subagudas o crónicas, que esto ya vienen siendo deterioros del tejido neuronal, ¿sí? En el aspecto agudo, pues tenemos el estado confusional y el delirio, que pueden ser situaciones muy agudas y derivar de algunos factores determinantes. La alteración del estado de alerta o de vigilia viene siendo la obnulación, estupor y coma, que los vamos a definir más adelante. Y en alteración subaguda o crónica, pues tenemos aquellas donde la atrofia cortical o las lesiones que se generaron ya a largo plazo dejan estas secuelas que van a disminuir la funcionalidad de estas proyecciones corticotalámicas. Dentro de ellas tenemos la demencia, como lo viene siendo la enfermedad de Parkinson, la hipersomnia, el estado vegetativo y el mutismo cinético o aquinético, que lo vamos a definir más adelante. Dentro de nuestras definiciones, pues sabemos que el estado de alerta, ya lo vimos hace un momento, es ese estado de conciencia donde el individuo pues va a estar activo en cuanto a su esfera general. Y dentro de las esferas sabemos que son tres esferas: persona, tiempo y espacio, ¿verdad? Hablando de persona, que sepa quién es, cómo se llama, etcétera. Del espacio, donde se encuentra, si es su casa, si está en el coche, si está en la calle. Y de tiempo, pues en qué fecha está viviendo, ¿sí? Cuando tenemos una alteración de estas tres esferas, ¿sí?, sabemos que puede haber una alta correlación en los estados de delirios, ¿sí? En este caso vamos a identificar un poquito con la alteración del estado de vigilia. En el caso de la somnolencia, pues es estado en el que el sujeto tiende a permanecer dormido, puede ser despertado con facilidad con cualquier estímulo sensorial o sensitivo. Hablamos de que si le hablamos o si lo agitamos un poquito o aplicamos un estímulo doloroso, el paciente puede despertarse, ¿sí? Y como puede despertarse, en algún momento puede volver a caer a ese estado de sueño. El estado de estupor, el sujeto se encuentra dormido, no atiende estímulos triviales o sencillos, pero si nosotros hacemos un estímulo muy vigoroso o inclusive doloroso, el paciente puede retornar al estado inicial en el que se cesó el estímulo, o sea, el estado de alerta. La obnulación viene siendo de igual manera, tiene una alta similitud con el estupor, pero en este caso el paciente se concentra o su mirada en un punto fijo. Y por último, el estado de coma, donde el paciente obviamente tiene una ausencia de la percepción de su estado general, tanto interno como externo, ¿sí? Al haber esta disminución del estado de vigilia o de conciencia, es incapaz de poder emitir alguna respuesta. Para poder evaluar un poquito estos detalles, vamos a diferenciar también lo que viene siendo, como lo comenté hace un momento, de los estados agudos. Necesito que ustedes también se tomen la oportunidad de poder investigar un poquito más a fondo para lograr diferenciar. Estamos hablando de una persona que tiene sueño o que está dormida, donde sabemos que en el caso del sueño es un estado reversible, donde se ve involucrada la actividad cerebral desde lo que viene siendo el estado de sueño hasta el movimiento ocular, ¿sí?, lo que viene siendo el REM. En este caso es un estado reversible que obviamente ante cualquier estímulo, tanto interno como externo, el paciente puede llegar a la vigilia, ¿no?, a despertarse. En el caso del coma no, puede ser también reversible, pero necesitamos de revertir de alguna manera la causante que nos está generando que el sistema neurológico no pueda reactivar de nuevo estas vías de vigilia. En el caso del estado vegetativo, puede tener una reversión dependiendo del grado de lesión neurológica. Obviamente en el caso del estado vegetativo hay estados muy cortos o agudos de 3 meses,
o mayores a este periodo en situaciones clínicas ya se determina un estado vegetativo ya firme, y en el caso de las causas por trauma, pues aquellas que generan esta ausencia de la actividad mayor a un año, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Los criterios de diagnóstico del estado vegetativo nos habla que la persona puede preservar el estado de vigilia con ausencia del conocimiento, o sea que puede abrir los ojos la persona, pero no puede seguirnos ante estos estímulos, así como los abre, los puede volver a cerrar. Se preserva lo que es el ciclo de vigilia, de sueño-vigilia, ¿sí? Hay ausencia de expresión o comprensión del lenguaje que mantiene vocalizaciones o quejidos. Los ojos pueden estar abiertos o cerrados, pero generalmente suelen estar abiertos, pero no siguen movimientos. Fuera de la apertura ocular hay ausencia a los estímulos, no tienen tampoco funcionalidad motora, ¿sí? No responden a externos auditivos, visuales, táctiles o nociceptivos. Preservan las funciones troncales, que son los reflejos pupilares, los vamos a ver un poquito más adelante, los óculos cefálicos y los óculo-vestibulares. Y por último también se preserva la función vegetativa, ya que el tallo cerebral se encuentra íntegro. En este caso viene siendo las necesidades pues, más vegetativas o básicas, que es la respiración y la circulación, excepto en la incontinencia, o bueno, mantener la continencia de los esfínteres. Y en la otra patología que también puede estar relacionada con el estado de coma es la muerte encefálica. En este caso, bajo los criterios de Minnesota y Harvard, podemos asociar que va a ser aquella persona que se encuentra en un estado de coma, que no nos responde estímulos, y también donde en comparación con el estado vegetativo, aquí ya existe una ausencia de la funcionalidad o de la preservación de las funciones vitales o más básicas, que es la respiración y la circulación. Este tipo de pacientes generalmente están asistidos por dispositivos que mantienen pues, las constantes vitales estables. Hay apnea, por lo tanto el paciente tiene un apoyo con ventilación mecánica, ausencia de los reflejos cefálicos, espinales, el electroencefalograma, que así como nosotros colocamos los chupones en el pecho para tomar un electrocardiograma, detectar la actividad eléctrica del corazón, en el caso del encefalograma se colocan estos dispositivos o electrodos en distintos puntos del cráneo para detectar la actividad encefálica. En este caso el electroencefalograma se muestra isoeléctrico, una línea completamente recta. Persisten estas condiciones por más de 24 horas y hay ausencia de una patología clínica, y también se agregan otros determinantes donde el paciente se pide pues, que se encuentre en una situación de eutermia, ¿sí? O sea, mayor a 34 grados centígrados, ¿sí? La etiología principal que puede detonar el estado de coma pues viene siendo en este caso por lesiones anatómicas, ¿sí? Donde puede haber una correlación supratentorial, o sea, hablamos de donde se encuentra el tentorio hacia arriba, hemorragia cerebral, intraventricular, tumor, infección, hidrocefalia, traumatismo craneoencefálico, o infratentoriales, que son menos comunes, oclusión basilar, hematoma subdural, hemorragia cerebelosa, infarto cerebeloso, absceso, granulomas, tumores, ¿sí? Y en el caso de que sean lesiones externas relacionadas con situaciones tóxico-metabólicas, que suelen ser mucho más comunes, que de hecho no lo definimos aquí en este apartado porque no es algo que nos corresponde hablar en el primer año, pero que dentro del tratamiento del estado de coma siempre se utiliza un cóctel, ¿sí? Este cóctel obviamente cuando el paciente está en coma pues tratamos las causas más comunes. Si son tóxico-metabólicas, en el caso de los fármacos podemos utilizar antídotos principalmente para benzodiazepinas, para opioides, ¿sí? Para fármacos cardíacos, etc. Y en el caso de algunos tóxicos como los organofosforados, entre algunos otros más, ¿sí? También otra de las causas en la cuestión endógena pues viene siendo la hipoglucemia. Parte de este cóctel es el aporte de una carga de glucosa al 50%, ¿sí? Si revierte, pues trea de Whipple, ya lo hicimos, hipoxia, shock, alteraciones hidroelectrolíticas, cetoacidosis, coma mixedematoso, ¿sí? Tirotoxicosis, enfermedades de las glándulas suprarrenales y procesos infecciosos que llevan al estado de sepsis
o de shock séptico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros como personal prehospitalario obviamente nuestra actividad va a estar un poco limitada y como les he venido diciendo debemos de trabajar mucho con la cuestión del refuerzo clínico, ¿sí? Primero vamos a determinar el estado de alerta y de conciencia. Eso nos va a ayudar a clasificar. El evaluar también, otro de los detalles, el estado del patrón clínico nos ayuda a correlacionar altamente sobre algunas patologías, sobre todo en aquellas como las que tienen alguna relación metabólica como las encefalopatías, en el caso del coma hiperosmolar, hablando de la respiración de tipo Cheyne-Stokes, ¿sí? Las bradipneas, las taquipneas, dependiendo la alteración del mismo patrón. Los reflejos pupilares, ¿sí? La evaluación de las pupilas en su apertura y en los reflejos, al igual que los movimientos oculocefálicos y oculovestibulares, nos ayudan a determinar también el grado dependiendo de la afectación del par craneal relacionado. Esto también nos ayuda a entender a qué nivel del sistema nervioso central puede deberse la afectación y si puede haber alguna esperanza o pronóstico de que esta lesión sea reversible. También evaluamos la respuesta motora que la vamos a determinar más adelante. En el caso del nivel del estado de alerta, lo podemos evaluar de manera subjetiva y objetiva. De manera subjetiva tenemos la escala ABDI, que ya la hemos utilizado, espero que la hayan utilizado ya en algún momento, sobre todo en el módulo de trauma. ABDI nos ayuda a evaluar de manera general un poco dependiendo su correlación con el estado de alerta. A, que significa alerta o consciente, donde la persona, en este caso el niño o el adulto, quien sea, está despierto, activo y responde correctamente. La UN, que nos habla de la respuesta verbal, ¿sí? Es un paciente que nos responde a la voz, al llamado, ¿sí? Si esta respuesta estuviera ausente, estamos hablando de un paciente que tiene un estado de somnolencia, ¿sí? La D, que nos habla de dolor o el estímulo doloroso, ¿sí? El paciente necesita de un estímulo pues más enérgico o que genere dolor para que pueda despertar. Hablamos de un paciente en estado de estupor. Y la I, de inconsciente, cuando el paciente no nos responde ni al estímulo verbal ni al estímulo doloroso. ¿Qué otras escalas tenemos para evaluarlo? Tenemos la famosísima y actualizada recientemente, bueno, hace algunos años, no les tocó a ustedes también ver esta parte, pero la escala Coma-Glasgow recibió una actualización después de 30 años de haber sido emitida. Esta escala tiene una mayor relación o su utilidad principalmente en los pacientes con traumatismo cráneoencefálico, pero que en algunos casos con pacientes clínicos podemos utilizarlo, salvo algunos criterios donde pueda existir determinantes que puedan alterar, como por ejemplo aquellos que se encuentran bajo la influencia del alcohol. ¿Sí? Recuerden que evaluamos 3 apartados: motor, verbal y ocular, cada uno tiene su puntaje, ¿sí? Y pues bueno, esto no lo explico más a fondo porque ya lo vieron. Los reflejos oculomotores, ¿sí? Oculovestibulares, oculococleares, perdón, oculovestibulares, ¿sí? Tienen, como les comentaba, esta relación como viene aquí en este diagrama. Recuerden que los pares craneales nacen en la base del mesencéfalo, ¿sí? Donde se encuentra la región del bulbo, y prácticamente los que nos ayudan al movimiento ocular de los pares craneales nos referimos prácticamente al par 3, al par 4 y al par 6, que los determinamos en la clase de exploración regional, y sobre todo cómo explorarlas debidamente, ¿no? Obviamente aquí estos reflejos vestíbulo-vulvares nos favorecen a poder determinar un poquito más la profundidad de la lesión. El fronto orbital, sí, el que podemos dar golpecitos en la parte ciliar, y si este tiene una apertura o cerrada de los ojos. El óculo vestibular, si levantamos, bajamos la cabeza o nos movemos hacia los lados, debemos de tener una respuesta, como le comentan, en ojos de muñeca, ¿sí? Donde no tienen que estar fijos, sino se tienen que mover conforme el plano donde ponemos la atención. El reflejo pupilar a la luz, con la apertura y cerrado de la córnea, ¿sí?
del iris, ¿sí? Horizontal vestibular, dijimos oculocardíaco. Igual si hacemos una presión profunda durante un tiempo, podemos observar una respuesta vagal, que lo que se identifica como un descenso en... Otra de las escalas que también sería conveniente complementar en este aspecto, obviamente viene siendo Ford, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la escala complementaria que contiene los datos de la escala Coma-Glasgow y los reflejos óculo-vestibulares viene siendo la escala de Liège. Liège es un poquito complicado encontrarla en las referencias bibliográficas, ya que es muy antigua, pero la más actual que tenemos es la escala de Ford, que la vamos a describir un poquito más adelante. Viene más actualizada, creo que por ahí del 2007-2008 salió la escala, y que es más complementaria inclusive que la escala Coma-Glasgow, y tiene una mayor aplicación en el área clínica en comparación con el área de trauma, que se pueden usar en ambos escenarios, claro, pero eso ya depende de ustedes. Las escalas que también es necesario evaluar al paciente en estado de coma, sobre todo en aquellos pacientes con coma inducido, son la escala de Ramsay y la escala de RAS. Estas de manera específica evalúan si el paciente se encuentra combativo o no ante la situación de el estado de inconsciencia inducido por fármacos, ¿sí? La escala de RAS, por ejemplo, nos habla del 1 al 6, donde el 6 es el estado de coma y el 1 el estado más alerta. Al paciente que encontramos, pues obviamente profundamente dormido, sin respuesta a la luz, ocular y tampoco dolorosa, ¿sí? En cambio, el 5, pues tenemos un poquito de movimiento, detecta el dolor, ¿sí? El escala 4 es somnoliento con breve respuesta a la luz y el sonido. En 3, dormida con respuesta a órdenes. En 2, pues es un paciente consciente, ¿sí? Alerta. Y en el estado 1 es un paciente hiperalerta, despierto, ansioso, agitado, que no descansa, y que pues obviamente si el paciente lo tenemos sedadito porque está intubado o porque tiene alguna patología que requiera que esté tranquilo, pues sí es conveniente revalorar la situación ahí del estado de coma. RAS nos habla de igual manera en la escala negativa, donde se encuentra el paciente profundamente dormido en -5, o positiva cuando el paciente se encuentra hiperalerta, ansioso o violento. Sí, de igual manera se aplica lo mismo. La última parte de la evaluación hablaba de la función motora. La función motora la podemos evaluar con estas dos escalas, escala Oxford y Daniels. Oxford combina la parte de Daniels, pero agrega lo que viene siendo los reflejos osteomusculares, que es aquello cuando golpean en ciertos puntos ligamentarios y obtenemos una respuesta en reflejo, ¿sí? Obviamente Daniels nos habla de la escala del 0 al 5, donde el 5 es la escala pues más completa, donde la persona soporta la resistencia manual. O sea, le decimos, levanta la mano, pero nosotros lo estamos sosteniendo, tiene un movimiento completo y también contragravedad, o sea que puede levantarla sobre una superficie. Si el paciente se encuentra recostado, le pedimos, levanta la mano, muy bien, ahora empuje mi mano o empújela y no permita que yo se la baje. Eso es un soporte de contrarresistencia y habla de que el paciente está adecuadamente en la función motora. En cambio, conforme la escala va disminuyendo, vemos obviamente que el paciente ya no puede tener esta resistencia manual máxima, ya no puede vencer la gravedad o inclusive no tiene ninguna respuesta, ¿sí? La escala de Ford, como les comentaba, es un poquito mucho más completa. Tiene los elementos que evalúa de manera inicial la escala Coma-Glasgow, con la apertura ocular, la respuesta motora. Si se fijan, aquí no hablamos de la situación verbal, pero involucramos lo que es el tronco encefálico y el patrón respiratorio. Obviamente esta escala de Coma-Ford nos sirve un poquito más para las unidades de cuidados intensivos, para determinar el estado de alerta que tiene el paciente, y también nos sirve como un pronóstico. Obviamente en el sistema prehospitalario va a ser un poquito más complicado aprendernos esta escala en comparación con la escala Coma-Glasgow, pero que si ustedes la traen en alguna aplicación en su celular, la pueden estar utilizando para poder determinar un poquito si el paciente está en un coma reactivo y sin reflejos troncales. Obviamente recuerden que los reflejos troncales van a estar relacionados con el estado vegetativo del paciente o inclusive con datos de coma cerebral.
¿sí? Algo que aquí debemos de fortalecer mucho son los reflejos oculovestibulares, porque de ellos depende también que ustedes puedan determinar o tengan una relación si el paciente va a tener algún pronóstico en respuesta o si el paciente se encuentra en mal estado. Vean, en el caso de la apertura pupilar, veamos si esta se encuentra simétrica, contraída, dilatada, asimétrica, inclusive con midriasis o miosis expensas de alguna de las regiones, nos indican pues ya sea un daño ipsilateral o un lado o donde ambos lados se encuentran dañados. Para eso sí recordamos un poco sobre todo hacia dónde van las vías de los pares craneales, podemos favorecernos un poquito en el entendimiento clínico de la lesión y la respuesta clínica que tiene el paciente, ¿sí? La última parte de esta clase hablamos un poquito sobre las encefalopatías. Una encefalopatía va a tener una relación con el estado de coma, sí, pero va a ser un precedente A. Son manifestaciones clínicas de disfunción del sistema nervioso central, de instalación aguda, independientemente de la causa. Aquí lo que ocurre puede ser un daño o un mal funcionamiento del cerebro que nos da como respuesta a las manifestaciones clínicas, que pueden ser generalizadas como convulsiones o focalizadas en algunos casos. Obviamente, para poder entender las encefalopatías debemos de darle una guía al abordaje clínico que tiene el paciente. Primer caso, pues de sospechar de este proceso agudo, un trastorno del paciente tenga una alteración del estado de alerta, somnoliente, estuporoso, con delirios, ¿sí? o en estado de coma. Si esto se asocia con una crisis epiléptica convulsiva, generalizada o no generalizada, con trastornos motores corticoespinales, ¿sí? Era un poquito lo que hablábamos hace un momento, ataxia cerebelosa, hipercinesis, ¿sí? En el caso de los reflejos o las lesiones corticoespinales también podemos encontrar en la exploración lo que viene siendo el reflejo de Babinski, ¿sí? y los sucedáneos de Babinski. Otras manifestaciones por disfunción del encéfalo, algunos de ellos el trastorno en el lenguaje, el momento de querer hablar, articular palabras o de poder entender. La segunda parte entonces es ahora identificar o clasificar esta encefalopatía, que puede ser de tipo encefalitis cuando hay una inflamación del tejido cerebeloso por situaciones de infección, como le vemos aquí, bacterianas, virales, fúngicas, ¿sí? parasitarias, o por situaciones autoinmunes postinfecciosas, posvacunas y paraneoplásicas o vasculitis. En el caso de las no encefalíticas, las más comunes son tóxicas, una encefalopatía tóxica, encefalopatía tumoral, cerebrovascular que genera un estado de hipoxia, ¿sí? endocrino-metabólicas por alteraciones, vamos a verlo aquí, del hígado, los riñones, electrolíticas o por traumatismos craneales. Después de eso, pues hay que hacer una historia clínica, como lo abordamos en algún momento, la exploración física del paciente, se solicita obviamente estudios de imagenología, resonancia magnética, TAC, la radiografía no, solamente en caso de que sea una fractura de base de cráneo o fractura obviamente de los huesos, porque pues la radiografía no ve cerebro, ¿sí? El electroencefalograma también nos sirve para evaluar la actividad eléctrica del cerebro. Podemos tomar una punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo y con esto determinar si está afectado directamente el sistema nervioso central o el periférico. Podemos tomar también muestras de sangre para descartar estados sépticos, ¿sí? Y el cuarto paso pues sería la parte terapéutica, que es un poquito específica, por ejemplo en el caso de la encefalitis a desinflamar, y en el caso de las no encefalíticas pues obviamente el tratamiento es a la causa que inicia o que detona la encefalopatía. Vamos a describir un poco de algunas de ellas, obviamente ustedes pueden abundar un poco más, describirlas, no lo hacemos porque el tiempo es corto, pero ustedes se pueden tomar esta libertad de hacerlo de manera pues más amplia, ¿no? Inclusive trabajar con casos o ejercicios y también terminar de darle lectura al material complementario. Dentro de las encefalopatías metabólicas tenemos lo que es la hepática, que es de las más comunes,
bueno, si clasificamos un poquito, tenemos esta clasificación, las metabólicas son más comunes, ¿sí? Dentro de la encefalopatía hepática derivada de la metabólica, sabemos que es un trastorno neuropsiquiátrico ocasionado por diversos tóxicos, donde el hígado pues prácticamente ya es insuficiente para poder liberarlos, que prácticamente son los azuados. Puede ser potencialmente reversible y tiene una alta relación en cuanto a la carga proteica oral, si el paciente ha tenido cuadros de diarrea y vómito, deshidratación, hipoxia, cirugía, creación de un cortocircuito, sangrado gastrointestinal, terapia con diuréticos, hipotensión, drogas hipnóticas, sedantes, el estreñimiento, la paracentesis abdominal cuando no se realiza de manera adecuada, la anemia, hipoglucemia, infecciones, entre algunos otros casos. Esto va a verse secuenciado por una patología que llamamos hepatopatía. Dentro de las hepatopatías, algunas pueden ser por insuficiencia y las otras pueden ser por trastornos directos o lesiones al hígado. En el caso de la insuficiencia hepática aguda y de la crónica, pues podemos tener las hepatitis o la cirrosis por alcoholismo o las hepatopatías no alcohólicas. Dentro de las hepatopatías, lo más común es el alcoholismo. Obviamente los pacientes con cirrosis los identificamos claramente: piel amarilla, mucosas amarillas, vemos la distensión abdominal, la circulación colateral, que son esas venas que se ven en la pared abdominal como si fuera, o le dicen cabeza de medusa, o arañas, sí, que es la telangiectasia, entre algunas otras características propias de estos pacientes con cirrosis, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder con estos pacientes? Pues obviamente vamos a tener un estado desde descompensación. Aquí vemos, podemos utilizar West Haven para determinar un poquito el grado de la encefalopatía hepática. Tenemos aquellos pacientes donde vamos a utilizar los valores determinantes del estado de conciencia, la función intelectual, los cambios de personalidad y las anormalidades neuromusculares. Esto prácticamente ustedes ya lo hemos visto, ya lo vieron antes, ya lo hemos visto. Patrón invertido de sueño, insomnio, hipersomnia, el paciente con letargo, somnolencia, estupor, en estado de coma, ¿sí? Cuando el paciente tiene alteraciones en los cálculos, periodos cortos de atención, donde las esferas prácticamente de tiempo-espacio se alteran, ¿sí? El paciente se puede encontrar desorientado, ¿sí? Y en el caso de la personalidad puede estar eufórico, depresivo, irritable, ansioso, con delirios, comportamiento adecuado, paranoia e ira. Aquí hay que tener cuidado porque entre más severa se vuelve la situación, más agresivos son los pacientes que pueden lastimarse o lastimarnos a nosotros que estamos asistiendo en su asistencia médica, ¿no? En las anormalidades musculares, en los primeros criterios no son patoneumónicos estos signos, pero conforme se agrava la situación se vuelve más característico. La asterixis o tremor, el tremor es un movimiento incontrolable, ¿sí? El temblor, y la asterixis es un movimiento donde nosotros estimulamos un poquito la mano y el paciente hace este tipo de movimientos, ¿sí? El clonus o rigidez, clonus pues viene siendo como cuando convulsiona, ¿no? Esa agitación, y la rigidez o el espasmo que pueden verse en aquellos pacientes con epistótono, o sea, cuando, no sé si han visto las famosísimas imágenes de los pacientes que les da, ¿cómo se llama? Tétanos, cómo están los pacientes así todos arqueados, eso es epistótonos, ¿no? Y obviamente estos pacientes cuando tienen este grado de rigidez, pues obviamente son pacientes ya con un deterioro neurológico severo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? Vamos a trabajar únicamente para ustedes que son de primer año, que están viendo, que todavía no ven el abordaje farmacológico, diagnóstico o de soporte avanzado. Nos vamos a enfocar en las medidas básicas: hidratación óptima, corregir alteraciones iónicas ácido-base, que en este caso pues es hidratar al paciente. Hay que tener cuidado con la carga hídrica que vamos a utilizar. Dependiendo del estado de la encefalopatía hepática, grado 3 y 4, hay que colocar una sonda nasogástrica y vesical para el conteo de líquidos y para también la administración de medicamentos. La paracentesis diagnóstica o terapéutica, que es la punción abdominal para drenar el líquido trasudado que se forma del paciente con ascitis. Vemos aquí la trama vascular
que acompaña, ¿verdad?, a los pacientes con cirrosis, ¿sí?, el grado de distensión abdominal en ascitis, ¿sí?, y hay que descartar focos infecciosos, hemorragias digestivas altas, combatir el estreñimiento. Para eso se le puede dar al paciente laxantes, enemas, ¿sí?, suspender fármacos que empeoran, los vimos hace poquito, diuréticos, opiáceos, sedantes, entre unos otros más. En el caso de la encefalopatía urémica, esta deriva prácticamente de pacientes con insuficiencia renal aguda crónica, donde generalmente el aclaramiento renal se mantiene por debajo de los 15 mililitros por minuto. O sea, hablamos en pacientes con insuficiencia renal grado 4, ¿sí?, donde ya requieren de una terapia sustitutiva. ¿Qué es lo que pasa? Pues principalmente este tipo de pacientes con antecedentes de nefropatía, vamos a ver que algunos de ellos no han recibido su terapia de reemplazo de manera ordinaria, o que hay algún factor asociado como un proceso infeccioso, ¿sí? Entonces el paciente lo vamos a encontrar con un grado de letargo, irritabilidad, desorientación, alucinaciones, habla incoherente o inclusive con estado de coma, temblor, mioclonus, asterixis, en algunas alteraciones del funcionamiento mental. Este tipo de pacientes pues requieren como tratamiento la diálisis, ¿no? Obviamente el tratamiento lleva sus días para que recupere el estado normal, y en algunos casos donde la diálisis también suele generar un desequilibrio hidroelectrolítico y hemodinámico, el paciente puede presentar cefalea, náusea, desorientación, visión borrosa y asterixis. Algunos de ellos pueden presentar un estado de confusión, convulsiones, coma e incluso la muerte. Entonces hay que ver si el paciente con insuficiencia renal viene o no ha ido, o si ya acudió o no ha acudido a su terapia de reemplazo, porque eso también nos puede asociar a que si se trata de un síndrome de desequilibrio o por uremia, ¿no? En el caso del desequilibrio sale tantos electrolitos, se pierde tan rápido la uremia que desencadena este estado de alteración confusional. En el caso de la encefalopatía hipercárnica, esta pues prácticamente también denominada encefalopatía hipoxémica, se define cuando los niveles de la presión parcial de dióxido de carbono se encuentran superiores a 45 milímetros de mercurio, o sea, un estado de hipercapnia. Obviamente estos pacientes van a tener una deficiencia de oxígeno y esto tiende a generar focalización neurológica. Dentro de las principales causas que pueden ocasionar la hipercapnia, la obstrucción de la vía aérea puede ser superior en el caso de objetos que se haya atragantado al paciente, no sé, los niños. En el caso de la vía aérea inferior, que el paciente presente alguna neumopatía, que presente asma, ¿sí?, o alguna obstrucción propia de las vías respiratorias inferiores, como lo puede ser inclusive hasta una neumonía. La depresión del sistema respiratorio en la zona central, por tóxicos, fármacos, lesiones de tipo trauma, ¿sí? Igual por infartos o isquemia directamente a las arterias que alimentan pues esta región del bulbo. Desórdenes musculares, como puede ser también dentro de ellos el síndrome de Guillain-Barré, las patologías restrictivas del pulmón, que ya lo determinarán en algún momento hablar un poquito de ellas, ¿no? Que puede ser desde un hemotórax, ¿sí? Que puede ser también un proceso infeccioso, ¿sí?, que puede ser también una lesión de tipo trauma, clínico o no clínico. Dentro de esto, pues el paciente puede presentar náusea, vómito, cefalea, debilidad, confusión, pérdida del estado de conciencia, convulsiones, asterixis y alteración del sueño y de la memoria. Con estos pacientes el tratamiento que hay que realizar pues obviamente es restituir el estado de oxigenación adecuada. Podemos utilizar dispositivos suplementarios, cánulas nasales, mascarillas con reservorio, mascarillas de reinhalación o de no reinhalación, la ventilación mecánica no asistida o la ventilación mecánica asistida por medio de la intubación orotraqueal. Obviamente hay que vigilar también el patrón respiratorio, que era otro caso que mencionábamos hace unos momentos, con coma, ¿sí? El paciente con una taquipnea, frecuencia respiratoria mayor a 25, inclusive 35, ese paciente se va a cansar muy rápido y puede caer.
Dentro de la última encefalopatía metabólica que vamos a revisar viene siendo la encefalopatía de Wernicke. Esto es muy importante, chicos, que ustedes lo entiendan un poquito. Wernicke está muy relacionada con una lesión al cerebro ocasionada por la deficiencia de tiamina. Tiamina o vitamina 1, la tiamina se utiliza como parte de la síntesis de algunos neurotransmisores y también para la síntesis o funcionamiento de las vainas de mielina. ¿Sí? Recuerden que la mielina es una capa que protege o que recubre a las terminaciones nerviosas y que de esta manera se puede enviar más rápido el estímulo nervioso. ¿Qué es lo que sucede principalmente? Dentro de las principales causas que pueden ocasionar esta encefalopatía son el alcoholismo, los vómitos excesivos, hiperemesis gravídica, o sea, las embarazadas que vomitan en exceso, cirugía gastrointestinal, várica que ocasiona estados de malnutrición o mala absorción, situaciones de desnutrición, obstrucción del píloro, nutrición parenteral prolongada, ya que esta no aporta las suficientes vitaminas que se obtienen de los alimentos, la anorexia, bulimia, hemodiálisis, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, infecciones severas y la sepsis que consumen altas cantidades de metabolitos. En el caso de la principal causa, que es el alcoholismo, pues también estos pacientes tienen una alta relación en cuanto a la anorexia, procesos infecciosos, también en estado de desnutrición. Y estos pacientes, obviamente, cuando ustedes van y los encuentran con hipoglucemia o deshidratados, lo que hacemos generalmente, bueno, pasen una carga de bolo. Si le pasamos en exceso solución salina, podemos ocasionar una encefalopatía por exceso de cloro y de sodio, ¿sí? Que es una encefalopatía del puente, ¿sí? Una encefalía pontina. En el caso de un exceso de solución glucosada, porque bueno, el paciente está en hipoglucemia, hay que ponerle solución glucosada, ¿no? Y ya con eso fuimos el par médico del año. El detalle es que no, si le ponemos glucosa y esta glucosada no viene acompañada de tiamina, el paciente puede deteriorar su estado neurológico, ocasionando disminución del estado de alerta, desorientación, oftalmoparesia, que es la paresis de la mirada vertical, o sea, pedimos que mire hacia arriba o se queda con la mirada hacia arriba, ¿sí? El nistagmo es cuando los ojitos se mueven de manera involuntaria hacia los laterales, o la ataxia ocular, ¿sí? El paciente puede presentar visión borrosa, tinnitus, hipoacusia, convulsiones, entre algunos otros detalles más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Paciente que identifiquemos con alcoholismo crónico y que se encuentra en hipoglucemia, de preferencia, si se le va a poner glucosa, tiene que estar acompañado de tiamina. Como vienen acá, el tratamiento básico es tiamina en infusión venosa durante 30 minutos cada 8 horas durante 2 días, ¿sí? O sulfato de magnesio en el caso que requiera por si el paciente está convulsionando, ¿sale? En trastornos agudos van de 100 a 500 miligramos cada 8 horas diluidas en solución salina, o también pueden ir acompañados por vía enteral, pues una vez que el paciente se recupera, ¿no? Porque si lo hacemos por vía enteral antes de, como el paciente alcohólico desnutrido, podemos tener una absorción errática de esta vitamina y pues obviamente que se manifiesta la encefalopatía de Wernicke. En la primera parte, o sea, esta encefalopatía puede ser reversible, pero si la encefalopatía persiste, ¿sí? Puede determinar en un daño o una lesión ya al encéfalo crónica que genera pues otro tipo de patología que lo pueden ustedes revisar en la bibliografía que viene recomendada. No quiero abundar para no distraerles un poquito del tema, ¿sale? De mi parte es todo, son las principales patologías. Obviamente, como les comentaba, hay otras causas. En el caso de las infecciosas está relacionada a la sepsis, hay que encontrar criterios de sepsis, taquicardia, fiebre o hipotermia, y la bradicardia, hipotensión, ¿sí? Patología hepática ya lo describimos, la encefalopatía hepática, anoxia hipercapnia, la encefalopatía hipoxémica. Por tóxicos, obviamente, si identificamos el tóxico, tratamos y esto suele ser reversible. Trastornos renales, ya lo vimos, por el incremento de estas sustancias que no se limpian adecuadamente por la terapia sustitutiva o porque se dio de mal la terapia sustitutiva.
En el caso de las enfermedades metabólicas, la encefalopatía hipertensiva, cuando se genera una crisis hipertensiva, sube de mala presión, que puede generar ruptura de algún vaso o isquemia, y puede esto detonar en una anoxia o hipercapnia, así, o se van muy relacionadas. La encefalopatía metabólica también por un estado de hiperglucemia o un estado hiperosmolar, que eso lo van a describir pues en las próximas clases, por tumores y en el caso de la deficiencia por vitamina B1 o encefalopatía de Wernicke. Estas son las lecturas que yo pudiera recomendar que complementen para que tengan una idea un poquito más amplia de lo que es el estado de coma, cómo identificar, cómo tratar, en qué consiste el bolo de coma, y las complicaciones neurológicas en el caso de las encefalopatías. Si no hay más, chicos, el día de hoy, de mi parte prácticamente es todo. Les comparto el video, hagan su actividad de retroalimentación y estén al pendiente de las demás clases. Que tengan un bonito día.